Bueno, hoy es sábado 31 de julio, tenemos nuestra reunión 11 y bueno, arrancamos como siempre con el lema de Steiner que dice, reflexiona cómo el punto se convierte en esfera sin perder su identidad. Si has comprendido que la esfera infinita sigue siendo punto, retrocede, porque entonces lo infinito se te hará finito. Bueno, vamos a hacer primero un repasito rápido para ubicarnos bien en el tema. Habíamos visto cómo tres rectas dividen al plano en cuatro, en cuatro secciones. Un triángulo convencional, que es este que está aquí, y después tres triángulos no convencionales. ¿Qué quiere decir que esto es, digamos que esto es un solo triángulo y no son dos figuras separadas? Bueno, quiere decir que la parte superior, acuérdense, estaba conectada con la inferior. Es decir, que si yo tomaba un punto arriba y un punto abajo cualquiera, podía ir desde uno al otro sin atravesar ninguno de los límites. Por ejemplo, si trazo una recta que une los dos puntos y salgo desde el punto inferior hacia abajo, acuérdense que toda recta en geometría proyectiva tiene un punto límite único, entonces salgo desde el punto hacia abajo, llego al punto límite, que es el mismo abajo que arriba, y si continúo caminando en el mismo sentido, llego al segundo punto sin haber atravesado ninguno de los límites. ¿Por qué? Bueno, porque si salgo desde aquí hacia abajo, los límites, fíjense que más abajo voy, más separados están de mi camino. Así que no lo atravieso. Y cuando vengo desde arriba, más arriba estoy, más separados están los límites de mi trayectoria. Es decir, en ningún momento, haciendo este camino, desde el punto hacia abajo hasta el punto límite, y desde el punto límite sigo en el mismo sentido, me conecto con el segundo punto sin haber atravesado ningún límite. Es decir, que esta superficie de arriba está conectada a través del infinito con la de abajo y por lo tanto son una sola superficie. Es decir, que tres rectas dividen al plano en cuatro secciones de puntos. Estas cuatro. Si yo junto estas cuatro, esas cuatro cubren todo el plano. Perdón un minuto. Bueno, voy a apagar mi celular porque tengo aquí una interferencia. Ahí está. Bueno, y estas cuatro secciones de puntos, ¿por qué puntos? Porque dijimos que, por ejemplo, aquí adentro de este triángulo no puede haber una recta. Yo con rectas únicamente puedo encerrar puntos, pero no puedo encerrar rectas. Estas tres rectas me encierran este triángulo cuya superficie está formada por puntos. Porque si aquí hubiese una recta, esa recta atravesaría los límites. Es decir, no puedo encerrar rectas con rectas. Solamente con rectas puedo hacer un corralito para encerrar puntos. Entonces son tres rectas que dividen el plano en cuatro secciones de puntos. Y esas secciones de puntos son distintas una de la otra. Y además están en espacios separados, es decir, no comparten ningún espacio, ¿no? Bueno, eso ocurre en el espacio. Pero esto tiene en el contraespacio figuras correspondientes, en base a que cada punto es complementario de una recta o polar de una recta y cada recta es polar de un punto. Es decir, estas tres rectas en el espacio tienen tres puntos en el contraespacio. Y me puedo preguntar, de la misma manera que me pregunto cómo dividen al plano tres rectas, puedo preguntarme cómo dividen al plano tres puntos. Y habíamos visto que efectivamente tres puntos dividen al plano. Porque así como las rectas limitan puntos, digamos, ¿cuál sería la recíproca de esta afirmación? ¿Cómo se transformaría
en el contraespacio esta afirmación, las rectas limitan puntos. ¿Cuál sería la frase recíproca de esa? A ver, invito a que alguien me lo diga. Los puntos limitan rectas. Los puntos limitan rectas. Es decir, que la recíproca de esta afirmación, las rectas limitan puntos, es los puntos limitan rectas. Entonces, dijimos que estamos haciendo un repaso, ¿no? Tres puntos, que lo dibujo de esta manera, y una recta que la dibujo de esta manera, están relacionadas ¿de qué manera? Bueno, dijimos que esta recta, la cualidad que tiene respecto de los puntos es que deja a los puntos de un solo lado, no dividen al grupo de puntos. Y otra posibilidad, ¿se acuerdan cuál era? Una segunda posibilidad, que la recta estuviese dividiendo a esos tres puntos, dejando el punto de arriba separado de los dos de abajo. ¿Mm? ¿Y qué otra posibilidad tendríamos? ¿Qué otra posibilidad distinta a estas dos tendríamos? ¿Se acuerdan que una tercera posibilidad era que en lugar de dejar separado el punto de arriba, podíamos dejar separado el punto de la izquierda? Y una cuarta posibilidad era que dejáramos separado el punto de la derecha. Entonces, habíamos encontrado todas las rectas que cumplían, por ejemplo, con esta primera cualidad, que era la de dejar los puntos de un solo lado. Esto se va, digamos, a ver, ¿lo estoy explicando claro? ¿Hay algún inconveniente? Por favor, díganme. Hablen, porque si no está como en la soledad más absoluta. Bueno, hay un audio que está muy bajito, no escucho. Vamos bien, Aldo. Vamos bien, bueno, es como que estoy medio desconectado de ustedes. Bueno, entonces, estas dos rectas que dibujé aquí también dejan a los tres puntos del mismo lado. Estas otras dos, fíjense, vienen desde allá, desde el infinito, y se topan con los dos puntos. También tienen la cualidad que dejan a los tres puntos de un mismo lado. Y lo mismo si vengo de abajo, estas tres rectas que están aquí abajo, todas estas que están aquí abajo también están dejando a los puntos de un mismo lado. Y puedo trazar muchas rectas más que cumplen con esa cualidad. Fíjense cómo todas estas rectas que estoy dibujando están dejando a los puntos de un solo lado. Y se forma esta trama de rectas. Y recordemos de que en realidad las rectas no se terminan aquí, en esta forma que yo dibujé, sino que siguen hasta el infinito. Es decir, todo por fuera de los tres puntos, las rectas cubrirían todo el plano que está aquí, ¿no? La dibujo así porque, bueno, si no me va a tapar el resto del dibujo. Pero es importante que tengan la noción que las rectas son infinitas y por lo tanto cubren todo el plano, excepto este espacio interior. Es decir, lo que antes teníamos lleno, aquí de la izquierda en el espacio, ahora lo tenemos vacío en el contraespacio. Fíjense cómo la polaridad siempre se va cumpliendo, ¿no? De esa manera. Es como una inversión, ¿no? Ahora pasemos a este segundo caso, donde el punto que queda separado es el de arriba y puedo trazar más rectas que cumplan con esa cualidad de dejar separado el punto de arriba de los de dos de abajo. Y de esa manera se va formando una segunda trama. Fíjense, todas estas rectas que estoy dibujando cumplen con esa cualidad. Por favor, de Y verdad. se forma una segunda trama. Y en esta segunda trama, de nuevo, tengo vacío arriba, lo que aquí tengo lleno. Y tengo vacío aquí abajo, lo que aquí tengo lleno. Y bueno, de la misma manera puedo formar una tercera trama. Esto voy un poquito rápido porque ya lo vimos, pero si hay alguna duda o algo que preguntar, por favor me interrumpen, ¿eh? Entonces voy agregando rectas y tengo una tercera trama.
Y de la misma manera, si voy agregando rectas en este cuarto caso, se me va a ir dibujando una cuarta trama. Entonces, de este lado, las tres rectas dividen al plano en 4 secciones de puntos. Y de este lado, en el contraespacio, los 3 puntos polares de las rectas dividen al plano en 4 tramas de rectas. Fíjense que esta frase, 3 rectas dividen al plano, se dualiza, digamos, en 3 puntos dividen el plano. Y las 3 rectas dividen en 4 secciones de puntos, los 3 puntos dividen en 4 tramas de rectas. Aquí las secciones de puntos eran distintas. Aquí las secciones de rectas también son distintas, porque ninguna recta de una trama está en la otra trama. No puede estarlo, porque si por ejemplo, una recta de esta trama 2 la llevo a la trama 1, me pasaría por aquí, por esta zona central que tiene que estar vacía. Es decir, que ninguna recta de una trama puede estar en la otra. Entonces las tramas de rectas son distintas, de la misma manera que las secciones de puntos son distintos. Ahora, aquí, en el espacio, los espacios están separados, es decir, las secciones, digamos, las superficies de este lado están separadas. En cambio, de este lado hay superficies compartidas. ¿En qué sentido estoy diciendo que son compartidas? Por ejemplo, esta trama 2 comparte esta zona central con la trama 3 y con la trama 4. A pesar de que las tramas son distintas, es decir, las rectas de la 2, por ejemplo, son distintas de la 4, sin embargo, todas las rectas de las 2 están pasando por esta superficie central, por la cual también pasan la trama de las 4. Eso es interesante. Y eso nos remite al tema del mundo físico y el mundo etérico. Es decir, en el mundo físico, por ejemplo, una planta y una enredadera que está creciendo sobre la planta, tienen los tallos separados, las hojas están en espacios distintos, pero el cuerpo etérico de la planta y de la enredadera se entremezclan, comparten superficies a pesar de ser distintos. Es decir, que en ese sentido, la geometría proyectiva está expresando una cualidad que tiene que ver con esos dos mundos. De ahí que la geometría proyectiva tiene importancia para nosotros en la antroposofía. ¿Cómo va hasta ahora? ¿Están ahí? Va bien, va bien. Bueno. Es decir, veamos esto aquí un poquito en grande. Supongamos la primer trama. La primer trama es esta, ¿no? Con la recta siempre hasta el infinito. Si yo le superpongo la segunda trama, fíjense que en la primera trama este espacio está vacío, en la segunda está lleno. Aquí este espacio no lo comparten, pero todo este espacio de la izquierda y todo este espacio de la derecha lo están compartiendo. La trama 1 con la 2. Y si aquí superpongo la 3, también la 3 está compartiendo espacio con las anteriores. La 3 con la 2 comparte este espacio central, la amarilla con la verde, este espacio central. Aquí en este espacio central no está la roja, pero sí están las otras dos. Y si superpongo la tercera, aquí también tenemos espacios compartidos. Es decir, si saco la roja, por ejemplo, fíjense que las otras tres ocupan todo el espacio aparentemente. Sin embargo, aquí están faltando todas las rectas de la trama roja. Yo saco la trama roja y sin embargo las otras tres, digamos, ocupan aparentemente todo el espacio, sin embargo este espacio no está lleno totalmente, le está faltando las rectas de la primera trama. Si saco otra trama más, dejo la amarilla y la azul, también la amarilla y la azul están ocupando todo el plano, pero en realidad no lo ocupan en su totalidad, porque están faltando las rectas de las otras dos tramas. Bueno, hasta aquí es el repaso. ¿Alguna pregunta?
No hay preguntas. Bueno, ahora vamos a ver una técnica constructiva. Es decir, nosotros hasta ahora siempre, cuando teníamos un punto, decíamos, bueno, en el espacio tenemos un punto, en el contraespacio tenemos una recta polar a ese punto. Y dibujamos una recta cualquiera. Pero, sin embargo, en la realidad, por ejemplo, entre el cuerpo etérico y el cuerpo físico de un animal, digamos, hay una correspondencia, es decir, hay, digamos, una ley que vincula el cuerpo etérico, por ejemplo, con un determinado órgano, ¿no? Que tiene una determinada conformación. Es decir, en una palabra, yo puedo encontrar o puedo pensar que hay una ley que relaciona este punto con una recta en el contraespacio. Este punto no va a tener cualquier recta como recta polar, sino que va a tener una determinada recta. Entonces vamos a ver un método constructivo por el cual yo puedo, dado un punto, encontrar cuál es su recta polar. Para eso, lo que voy a usar es lo que se llama la circunferencia polarizadora. Es decir, la ley que me vincula a este punto con la recta va a estar dada por una construcción que hago en base a esta circunferencia. ¿Y cómo hago esa construcción? Bueno, lo primero que hago es unir el centro de la circunferencia con el punto que voy a polarizar. Lo uno con una recta, la recta R. Y ahora, como segundo paso, voy a trazar una perpendicular por P, una perpendicular a la recta R. Si están dibujando y necesitan más tiempo, me avisan, por favor, y voy más despacio. Entonces, lo primero que hice fue unir el centro de la polarizadora con el punto a polarizar. Tengo la recta R. El segundo paso es, por P trazo una perpendicular a R. Y donde esa perpendicular corta a la circunferencia, trazo las dos tangentes. Y me queda este dibujo. Y ahora, por este punto, que necesariamente se va a dar sobre R por simetría, digamos, por este punto, la recta que pasa por ahí, esa recta perpendicular a R es la polar del punto P. Es decir, que dado un punto P, ahora, si aplico este método, voy a tener una recta como polar, una determinada recta, una única recta como polar del punto P. ¿Se entiende esto? ¿Alguna pregunta? Una pregunta. Se escucha muy bajito, ¿eh? Hola Aldo, ¿cómo estás? Sí. Te quería hacer una pregunta. Si vos haces la circunferencia esta en otro lado, ¿no cambia todo? ¿Por qué justo la haces ahí? Sí, por supuesto que sí. Por supuesto que yo estoy polarizando respecto de esta circunferencia en particular y no de otra. Es decir, que estoy eligiendo, digamos, el método o la función que me transforma este punto en una determinada recta. Si yo la cambio, por eso que en la realidad tiene que haber para cada caso en particular una determinada ley que transforma el punto en una recta, ¿no? Es decir, yo supongo, por ejemplo, vamos a decir, el cuerpo etérico conforma los órganos de un ser humano. Bueno, para la conformación del hígado, voy a decir algo, digamos, un ejemplo que lo pongo, que no sé si es exactamente así, pero como para aclarar el tema. Para la conformación del hígado voy a tener una determinada ley que me liga el hígado material, digamos, con el hígado etérico, o con aquellas fuerzas del etérico que me conforman ese hígado, ¿no?
y tal vez para otro órgano voy a tener otra ley distinta, pero estoy eligiendo, en este caso particular, cuál es esa ley. Estoy eligiendo esta circunferencia polarizadora. Si yo la muevo o le cambio el diámetro, evidentemente la recta va a ser otra. Pero para cada caso voy a tener una determinada ley. ¿Está? Aldo, ¿puedo como retomar eso que dijiste para... Me voy a girar para que lo vean ustedes. Igual yo estaba tratando, no tengo ni nada, pero estaba tratando de que lo tuvieran en el pizarrón. Esto que dice Aldo es ahora cuando nosotros decimos que un órgano es el resultado del proceso de las fuerzas etéricas que provienen de un planeta. No se Ahora, escucha bien. ¿se escucha o no? Se No, no, escucha no. bajo, Mariela, se bajo. escucha muy bajo. A ver si con el otro, bueno, a ver si no me alejo tanto, pero necesito... Ahora sí, ahora sí. Cuando nosotros decimos, y ahora nos imaginamos el universo circular, como se lo imaginaron los primeros astrónomos que decían que el universo era circular. Entonces podemos decir que alrededor de esta esfera, donde están las estrellas, y también están los planetas, cuando nosotros pasemos por las esferas de los planetas, vamos a estar en una determinada circunferencia. ¿Se escucha allá? ¿Se escucha allá? Ustedes. Sí, se escucha. Ok. Vamos a estar en una determinada circunferencia y todo este proceso va a terminar en un punto. En un punto. En otro punto. ¿Sí? Esto en un punto que no es un punto, es un conjunto va a ser un punto, por un punto pasan infinitas rectas, y yo tengo que proyectar eso que atraviesa como rectas de las fuerzas etéricas que van a atravesar y van a hacer confluir en un punto. Yo ahora no tengo la tridimensión porque estoy explicando en un plano, que ahora ustedes se pueden imaginar una esfera también, por donde vamos a poder proyectar todas estas rectas desde los puntos de la esfera. Entonces podemos comprender por qué las fuerzas de un planeta, que ahora tienen una influencia, que no podemos entender los planetas como están solo en la órbita, sino que la órbita en realidad tiene un radio de influencia. Desde esa influencia se condensa en un punto. Y por eso decimos, las fuerzas de Júpiter forman el hígado. Las fuerzas de Venus forman el riñón. Porque pero para poder comprender esto, necesitamos esto que Aldo nos está mostrando. Como en un punto es polar a una recta. Y del conjunto de esas rectas que están en relación a esa esfera, porque está muy buena la pregunta, Guille, en relación a esa esfera, a esa circunferencia, que es la influencia de los planetas, en esa relación se conforma el órgano ubicado en ese lugar determinado. Y es ese órgano, no otro órgano. Y por eso podemos decir que el ser humano porta en sí mismo un microcosmos del macrocosmos. Y cuando el embrión comienza, en el momento de la fecundación también tenemos una esfera. ¿Sí? Y la fuerza del agua va en la gota. Y la gota es la totalidad.
y el Sol se proyecta en la forma de circunferencia, cuando proyecta directamente su luz. Entonces, ese proceso de comprender la esfera nos permite comprender por qué las fuerzas de un planeta están dando la formación de un órgano. Y la explicación para eso no es repetir las fuerzas de Venus forman el riñón, sino es comprender cómo esto sucede, y es lo que Aldo nos está explicando en esta, cómo construimos la recta polar al punto dentro de la circunferencia. ¿Con qué querés decir? Tenés que parar acá y hablar. Sí, sí. Acá, vos dale, vamos. La vida se mueve. Puse cerca. Esto es para hacer la escena de ayer del ejercicio, algo vos no sabés, pero este es como el ejercicio. Vamos, chicos, levantate, por favor. Ese es el del final. Ese es el del final, claro. No. Hola. ¿Ya está Mariela? Sí. Sí, se te escucha muy bajito. Una lástima, pero bueno. ¿Ustedes lo de esto quedó, está bien, Aldo, así como lo traje? ¿Escuchaste esto? Sí, yo te escuché muy bajito, una lástima. Sí, pienso que sí, me hubiera gustado escuchar más, pero bueno. Confías en mí. No, lo que yo dije es, bueno, ahora cambiamos para escuchar mejor, pero cambialo vos, Dulce María. Lo que yo dije es que cuando nosotros pensamos el macrocosmos, en el microcosmos, no podemos entender las fuerzas de un planeta, sí, no podemos entender las fuerzas, cómo las fuerzas de un planeta actúan y conforman un órgano, si no entendemos esto que vos nos estás explicando. Si no repetimos, las fuerzas de Venus son las que forman el riñón, pero no podemos imaginarnos, como los primeros astrónomos, que en realidad era una esfera de influencia, son circunferencias de los planetas que hacen que estén entrando en un punto. Y desde esa esfera provienen esas fuerzas en forma lineal, a través de la luz, y entran y conforman el órgano. Y esto solo se puede comprender con esta explicación que vos nos estás dando, de cómo un punto es polar a la recta en el contraespacio a través de esta demostración geométrica. Eso es lo que les expliqué. Gracias, Aldo. Juanfran, ¿quiere decir algo? Sí. Porque se escucha. Y ahí está. Bueno, ahí podés hablar. No, hay, la pregunta determina por qué es justo esa circunferencia, plantea una, como digo, plantea una forma de cómo pensamos nosotros en realidad, que necesitamos en realidad, podría ser cualquiera, pero en realidad para explicar muchas cosas nosotros necesitamos tener un punto fijo de donde nos paramos y observamos las cosas. Eso es lo más difícil, en realidad es una realidad, no entendemos las cosas si no tenemos un punto de vista. Entonces, en realidad podría ser cualquier circunferencia, pero necesitamos que sea esa para poder entender que el punto pasa por eso. Eso es lo que en realidad básicamente hacemos. En sí siempre fijamos en algún lado, así como ayer teníamos el ejercicio de la observación, o sea, lo difícil es siempre... Lo difícil es darnos cuenta que estamos fijando en un punto y elegir en qué punto fijamos las cosas y salir también de esta fijación. La realidad es que a nosotros nos enseñan a pensar como compartimentos estancos, como cajitas, donde en realidad todas las cajas son iguales y que cualquiera que observe la misma caja va a verla igual que otra. Y en realidad cuando uno piensa que todo influye en todo, es mucho más complejo decir, ¿dónde freno algo que está en movimiento continuo para poder observarlo? No, y quizá lo difícil es aprender a hacer este ejercicio, aún sabiendo que es muy difícil tomar en cuenta todas las influencias cuando tenemos un paciente adelante o alguien a quien tratar. Muchas veces ignoramos el 90% de lo que realmente le está pasando y con ese 10% tenemos que tomar una decisión.
Bueno, gracias. Esto, dos cosas importantes a partir de tu pregunta, Guille. Una, este punto de vista, que un poco también ejercitamos ayer en esto de me paro en yo, me paro en el otro, me paro en el observador, ¿sí? Y ese punto de vista en el ejercicio nos hace mirar aspectos distintos y poder percibir más en profundidad. Y por otro lado, esto de que cuando decimos un órgano es conformado por tal planeta, entonces ahora tenemos una imagen mucho más amplia y no es una repetición dogmática, es que en el universo existen leyes. Y en este mundo etérico podemos entenderlo a través de las leyes de la geometría proyectiva. Y como existen esas leyes, por eso podemos ver que un órgano se conforma desde una esfera planetaria. ¿Sí? María, ¿puedo hacer una? Sí, tiene un ámbito de influencia que llamamos esfera planetaria. Sí. No, una pregunta. Y, por ejemplo, con esto de el punto y la determinación en la ubicación del órgano, ¿no? De la entrada desde el cosmos, cuando, por ejemplo, es un situs inversus, como, digamos, el órgano ubicado en el lado contrario al que supuestamente anatómicamente o por la determinación del punto, ¿eso cómo se vería? Eso como se vería como algo que se saltó la regla. Ahora, comprender eso, porque en realidad no es que está ubicado en el otro lado, ¿sí? Pero está. No sé, a ver, los osteópatas, pero ahora comprender eso es una gran pregunta, ¿no? Yo no sé si tengo la respuesta. En una época, digamos, había una... No, pero no escuchan, no me hagan más bu cada vez que los hago parar. Porque ellos no escuchan, te lo repito, acá. Había una época de la humanidad donde no se concebía en cualquier momento, se elegía el momento para concebir. Estamos en una época de la humanidad donde, con suerte, se elige cuándo concebir, y entonces eso es bien distinto. O sea, antes se trataba de concebir en primavera para tener a los hijos en invierno, sobre todo de determinados pueblos nórdicos. Entonces, lo del situs inversus no significa que las influencias planetarias no están actuando igual, ¿sí? Y quizás, bueno, habría que remitirse a cosas muy difíciles de hablar, como qué pasa con el karma de esa persona que tiene un situs inverso, ¿no? Y por ahí lo mejor es ni pensar. En el situs inverso lo atiendo y ya está, no, porque si no empezás, ay, ¿qué habrá hecho? La vida anterior capaz que era malo, y no sabés qué tenía. No entrar en el juicio. Pero, yo voy a decir una cosa que me pasó a mí, una experiencia familiar. Mi hermano está casado con una chica que es de origen chino. Y cuando decidieron tener hijos, qué sé yo, por ejemplo, hay determinadas cosas que tienen en cuenta. Tratan de no concebir un día de tormenta, por ejemplo. El día de tormenta tratan de concebir, dije, no practicar. Mucha energía china. Por ejemplo, los días de tormenta tratan de no concebir. Negativa. Mucha energía negativa. Bueno, por ejemplo, entonces son cosas que tienen en cuenta. Lo mismo para determinar el nombre del niño. Y digamos, si bien todas estas cosas que son antiguas en la humanidad, ellos todavía las tienen en cuenta, por ejemplo. Bueno, Carolina, sí, yo no podría responderte hoy tu pregunta del situs inversus, la podemos seguir pensando y quizás es parte de la monografía de la certificación. Muy bien, para muy vos. bien. Gracias. La investigación del situs inversus. Otra pregunta. Acá. O sea, que me surgió otra pregunta. Si en el momento que nos estamos gestando, estamos en diferentes momentos del universo y del movimiento que debe tener el universo. Qué linda pregunta. La formación de mis órganos deben estar influenciados también. No depende de eso. ¿No?
porque hasta el día 17 trabajan las jerarquías en la conformación de nuestro organismo humano. No es dependiente del individuo, es dependiente de las jerarquías espirituales. Por eso, todo lo que ya queda determinado en esa línea tiene la forma humana por el germen espiritual. O sea, hasta el día 17 trabajan solo las jerarquías, no nuestra individualidad. Nuestra individualidad trabaja acompañada desde las jerarquías durante mucho tiempo y por las envolturas de la familia por mucho tiempo también. Pero hasta el día 17, donde todo ya está en la línea hacia donde se tiene que dirigir, ahí trabajan las jerarquías, no los individuos. Mariela, una pregunta, va a ser una pregunta, sino para ver si no estoy por ahí un poco equivocada con esto. Remetida a lo que hablaba anteriormente Aldo con respecto al espacio y contraespacio y las tramas. Si lo ponemos en los órganos, por ejemplo, la primera trama correspondería al hígado, la segunda trama podría corresponder al riñón, la tercera trama al pulmón, y a la vez cuando superponemos todas las tramas son todas diferentes, pero todas relacionadas conformando un mismo, digamos, un mismo... Exactamente. Eso quería saber si tenía relación con lo anterior. Exactamente. Por eso nosotros cuando vemos, cuando no lo vemos todavía, pero cuando podemos pensar el cuerpo etérico, en realidad podemos describir esa cualidad de interpenetración, donde todas esas fuerzas están interpenetradas, pero en un punto se hace algo particular. Y entonces podemos imaginarnos el cosmos y esas fuerzas etéricas y decir, en este punto, esas se encuentran, como se nos hace visible el triángulo del medio cuando vemos las siete partes. Pero cuando lo vemos con las rectas, vemos que ese triángulo está interpenetrado también. Entonces vemos cómo estas fuerzas se hacen visibles, se manifiestan en el punto, pero no pertenecen al punto. ¿Sí? Y esto es lo difícil del punto de vista donde nos paramos. Se hacen visibles en ese punto, que es esta corporalidad con la que yo me encuentro, pero yo soy mucho más que esta corporalidad que se hace visible. Porque soy el resultado en esta corporalidad de estas fuerzas, de este cuerpo etérico, que como Aldo nos muestra en esta interpenetración, actúan desde todas las... Ahí podemos comprender esto que dice Steiner, desde todo el cosmos llegan estas fuerzas y nos conforman a cada uno de nosotros, individualmente, con nuestra forma humana. Porque podemos tener situs inversos, podemos tener ojos claros, podemos ser altos, ser flacos, ser gordos, pero todos tenemos forma humana. Esa forma humana, esto es lo que desde el cosmos y desde las jerarquías se conforma. ¿Sí? Pero ahora, lo maravilloso es que tenemos que repetirlo como dogma de fe, sino que podemos reconocer esa veracidad a partir de la comprensión de estas leyes de la geometría proyectiva. Y por eso, aunque parezca que vamos otra vez y que Aldo se toma el trabajo de volver a repetir, onceava clase y le vuelve a poner el triángulo, porque si no, van a repetir, el riñón se forma por Venus. Y yo voy a colapsar. ¿No? ¿Sí? El riñón
Entonces, cuando uno dice las fuerzas del riñón, que son esas mismas que después encuentro en el cobre, en la naturaleza, y por eso uso ese mineral para apoyar al riñón, esas mismas fuerzas que en la tierra conformaron los minerales, esas mismas fuerzas en lo orgánico conforman, en el cuerpo humano, conforman los órganos, y esas mismas fuerzas actúan en los animales y en los vegetales, dando la forma y, por ejemplo, la geometría de la flor. ¿Sí? Son las mismas fuerzas que, dependiendo al reino al que entren, es cómo actúan y hasta dónde se manifiestan. Y por eso nosotros vamos a buscar la fuerza de la veladona para el riñón también, como el cobre, porque es similar, porque ha sido conformado por las mismas fuerzas, y por eso vamos a buscar las plantas medicinales y los minerales que le corresponden a cada cosa, porque han sido conformados por las mismas fuerzas. Si ustedes con esta posibilidad de la geometría proyectiva ahora pueden volver a pensar todo esto que nos dice Steiner, para que nosotros comprendamos la veracidad de lo que hay por detrás, y no que lo tenemos que creer como un dogma de fe, podemos entonces estar parados frente al otro de una manera muy diferente cuando queremos tratar a un ser humano, o cuando indicamos un medicamento, o cuando hacemos una compresa, ¿sí? O cuando hacemos un deslizamiento. Es totalmente distinto la relación que yo tengo con el medicamento si yo comprendo cómo esto forma parte de la totalidad. Y no puedo comprender, si lo repito, como un lema que tengo, como una oración que tengo que repetir de memoria. Entonces, esto, aunque parezca repetitivo, es casi que es la repetición religiosa hasta que el hábito de comprender que hay una ley por detrás de lo que estamos diciendo se puede incorporar en ustedes. Bueno, Aldo, perdón, pero esto es súper importante lo que trajiste. Buenísimo, buenísimo. Claro, y digamos una cosita más que me parece interesante, cuando hablamos de esa fuerza que actúan en el riñón o en el cobre, por ejemplo, en realidad estamos hablando de fuerzas vivas, es decir, estamos hablando de acciones de seres concretos, de seres espirituales, es decir, estamos empezando a tratar con algo que no es estático, sino que es dinámico en el sentido de que es vivo, ¿no? Eso es muy interesante, ¿no? Porque la conformación se da a través de seres espirituales que están como respetando, no sé si lo digo bien, pero como respetando ciertas leyes que hacen que un hígado se conforme de una determinada manera, un riñón de otra determinada manera, pero siempre son fuerzas vivas. Cuando hablamos de fuerzas, hablamos de seres, ¿no? Me parece. Bueno, damos un pasito más y hacemos lo siguiente. Tenemos aquí, abajo dibujé la circunferencia polarizadora de nuevo, y un punto como el A, por ejemplo, para hallar la polar de este punto A, bueno, aplico el mismo método anterior, lo que hago es uno el centro de la polarizadora con el punto, tengo la recta, voy a trazar por A la perpendicular a esa recta y las dos tangentes. Y aquí tengo la recta polar A minúscula. A minúscula, la recta A es polar del punto A. Si yo ahora tomo un punto B que se acerca al centro, es decir, de A me muevo hacia el centro de la polarizadora y repito el método, es decir, trazo la perpendicular y las dos tangentes, voy a tener la polar B. Fíjense que yo desde A me moví hacia el centro y la recta A se movió a la B hacia el infinito. Es decir, cuando en el espacio me muevo hacia el centro, en el contraespacio me muevo hacia el infinito. Si tomo un punto como el C, más cerca todavía del centro,
trazo la perpendicular y las dos tangentes, tengo la polar C, la recta polar C al punto C, todavía me voy más hacia el infinito, es decir, me sigo acercando al centro y me voy alejando hacia el infinito. ¿Se entiende? El movimiento es como inverso. Y si finalmente quiero polarizar el punto O, es decir, el centro de la circunferencia polarizadora, bueno, aplico el método, trazo la perpendicular por O, y las dos tangentes ahora van a ser horizontales, es decir, van a ser paralelas a la recta R. Entonces, este punto de corte de las tangentes, que en A estaba aquí, en B se corrió a la derecha, en C se corrió más a la derecha, ¿dónde lo tengo ahora? Pregunta. En el punto límite. En el punto límite, es decir que ahora, a ver cómo saco esto de aquí, perdón. Ahora, ¿dónde va a estar la recta polar del centro O, del punto O? Va a estar en el infinito, es decir, En el infinito. va a estar en el infinito. ¿Se dan cuenta cómo al moverme desde A hacia el centro, en el espacio, en el contraespacio, me muevo desde cerca de la polarizadora hacia el infinito? Y ahora vamos a ver un ejemplo de esto, interesante, respecto de una conferencia que Steiner le daba a los agricultores, ¿no? Y tiene que ver un poco con todo lo que estuvimos hablando. Es decir, a ver, aquí una cosita más que dibujé, fíjense, esta flechita, si yo ahora voy al revés, desde el centro hacia afuera, digamos, fíjense la flechita esta, ¿no? Desde el centro o hacia afuera, y el punto ahora lo pongo justo sobre la circunferencia polarizadora, tomo el punto T. Entonces, ¿cuál va a ser la recta, en este caso, la recta polar de T? ¿Qué les parece? T, la que pase por T. La que pase por C, es decir, la tangente, es decir, la recta es como que viene, digamos, se viene moviendo desde el infinito y termina sobre T. Es decir, que cuando el movimiento es al revés de lo que decía antes, cuando me voy acercando al centro, no, cuando me voy alejando desde el centro, hacia la derecha, vengo en el contraespacio, vengo desde el infinito hacia la izquierda. El movimiento es como si aquí hubiese un espejo. Si aquí, donde está T, hubiese un espejo, si yo me muevo desde lejos hacia el espejo, mi imagen se va acercando. Esto es tal cual. Hay como un espejado, digamos, que hace que los movimientos sean inversos. ¿Está? Y ahora vamos a lo siguiente. Vamos a un caso concreto, ¿no? De lo recién Mariela estuvo hablando de este tema, me parece que se estaba refiriendo a esto. Tenemos la Tierra, y lo más cercano a la Tierra es la Luna, ¿no? Que se toma como uno de los 7 planetas desde el punto de vista esotérico. No es un satélite, pero bueno, lo tomamos como un planeta. Y el Sol está más alejado. Si yo aquí me imagino la Tierra en el espacio, la Luna y el Sol, me imagino un gran círculo polarizador que esté cercano a la Luna, una circunferencia polarizadora que pase cerca de la Luna. Entonces, sobre la Luna me imagino una recta, y esta recta va a tener aquí adentro de la polarizadora un punto, ¿no es cierto? El punto polar. Ese punto polar, ¿qué les parece? ¿Va a estar, digamos, aquí cerquita de la circunferencia o va a estar más hacia el centro? Cerquita. Va a estar cerquita, porque dijimos que cuando el punto está sobre la circunferencia, la recta es la tangente ahí. Entonces, la polar de esta recta que pasa por la Luna, digamos, va a ser un punto que va a estar bastante afuera en la circunferencia polarizadora. Si yo me imagino Mercurio ahora, Mercurio va a estar más lejos de la Tierra que la Luna.
Entonces, el punto polar de esta recta Mercurio va a estar más adentro. Sí. ¿Está? Sí, sí, sí. Y si me imagino Venus, un poquito más lejos todavía, el punto polar va a estar más adentro todavía. ¿Mm? Entonces, hay una conferencia donde Steiner le dice a los agricultores lo siguiente. Dice, los procesos que tienen lugar sobre la Tierra dependen al mismo tiempo y en forma inmediata de la Luna, Mercurio y Venus. Los procesos que tienen lugar sobre la Tierra, encima de la Tierra, dependen al mismo tiempo y en forma inmediata de Luna, Mercurio y Venus. Y después dice, los llamados planetas cercanos, los planetas que están entre la Tierra y Sol son los cercanos. Los llamados planetas cercanos desarrollan su actividad en relación con todo lo que se halla sobre la Tierra. Es decir, que aquí había una influencia directa de Luna, Mercurio y Venus sobre, por ejemplo, todos los procesos atmosféricos o sobre toda la vegetación, sobre todo lo que está sobre la Tierra. En cambio, los planetas lejanos son Marte, Júpiter y Saturno. En cambio, los planetas lejanos actúan sobre todo lo que está debajo de la Tierra, apoyando al Sol desde lo infraterrestre. Es decir, que los planetas lejanos, Marte, Júpiter y Saturno, dice, actúan debajo de la Tierra. Y si yo hallo la polar, el punto polar, pienso cuál es el punto polar de esta recta que pasa por Marte, ese punto polar todavía va a estar más adentro. Entonces lo puedo pensar que efectivamente el polar de Marte está adentro, el polar de Júpiter está más adentro todavía. ¿Por qué? Porque Júpiter está más alejado. Y Saturno, que es el más lejano de todo, va a ser el que va a tener su punto polar más adentro de la Tierra todavía. Esto es por el método que recién vimos, por el método constructivo que recién vimos. Es decir, los puntos que están cerca del centro son las rectas, tienen como polar las rectas más alejadas. Y a medida que yo me voy moviendo hacia la derecha, esas rectas se van moviendo hacia la izquierda. Y efectivamente, fíjense que lo que Steiner está diciendo aquí condice con el método constructivo que nosotros hemos explicado recién. Es decir, que en ese sentido la geometría, este método de polarización de la geometría proyectiva no contradice, sino que está totalmente de acuerdo con lo que Steiner está describiendo sin mencionar para nada la geometría, ¿no? Le está diciendo a los agricultores, un planeta lejano como Saturno influye primero sobre el interior de la Tierra, ¿no? ¿Y de qué manera? Bueno, aquí hago un paréntesis. Yo creo que modifica una determinada sustancia, por ejemplo, no sé, yo no sé cuál, tal vez María lo sepa, pero el calcio, supongamos, o la o el silicio, no sé. Y esa sustancia después actúa sobre el mundo vegetal. Pero Saturno no actúa en forma directa sobre el mundo vegetal, sino que actúa en forma indirecta. Y es el planeta más lejano. Primero actúa sobre el interior de la Tierra y después ese proceso que se dio en el interior de la Tierra por la influencia de Saturno actúa sobre el mundo vegetal. Es decir, que aquí de alguna manera hay una coincidencia, digamos, entre lo que estamos viendo en geometría proyectiva y lo que Steiner le está explicando a los agricultores. Hola, no se escucha algo. ¿No se escucha? ¿No se me escucha? Sí, Moni tiene prendido el micrófono, chicos. Mónica. Apagale el micrófono. Esto es muy importante ahora, cuando podemos comprender, perdón, ahora voy a dar vuelta, perdón. ¿Me ven ahí? Sí. Que cuando hablamos que la planta crece hacia arriba y hacia abajo, acá,
hay una influencia de este proceso en el que la Luna y Marte van a estar actuando desde adentro y desde afuera. Y esta posibilidad de que la planta haga este movimiento de ir hacia arriba y ir hacia abajo, va a ser traccionado por las fuerzas del planeta. Y cuando las hojas empiecen a hacer esa circulación en una geometría específica para cada planta, eso va a estar influenciado por las fuerzas de Venus y de Mercurio, ¿sí? Que están trabajando por encima de la Tierra. Y en esto que trae Aldo ahora, por ejemplo, con el calcio, o el sílice, o el plomo, así como está en la tercera conferencia de los médicos jóvenes, depende de la influencia que el planeta tenga, es si las fuerzas van a ser en un lugar determinado anabólicas o catabólicas. Y ahí es donde Steiner nos dice, en esa tercera conferencia, ustedes tienen que buscar la veracidad de sus estudios. Y esto no es, tienen que saber todo, sino tienen que dejar el corazón abierto a tratar de comprender que hay una relación entre el desarrollo de la Tierra, el del ser humano y el de la humanidad. Porque estamos influenciados por estas leyes, estamos influenciados pero no determinados. Y como estamos influenciados por estas leyes, en cuanto a nuestra forma corporal, en cuanto a nuestra sustancia, es que somos parecidos. En cuanto a nuestras cualidades anímicas, es que la astrología pretende entender nuestra personalidad desde las influencias planetarias. Pero en cuanto a nuestra individualidad, nuestro yo tiene todas estas influencias como base para el desarrollo. Entonces ahora, comprender cómo están, digamos, comprender por qué decimos que estos planetas influencian, por qué influencian debajo de la Tierra o arriba de la Tierra, o sobre la superficie de la Tierra. Y sabemos que para poder una planta crecer, tiene dos condiciones. Una, la profundidad en donde llega la semilla. La vida no se puede desarrollar a más de 60 centímetros debajo de la Tierra. ¿Sí? O sea, tenemos 60 centímetros debajo de la Tierra, en cualquier nivel, hasta una altura atmosférica. Que no me acuerdo si son 1500 o 2000 metros en la montaña. O sea, hay un momento en la montaña en donde ya no puede crecer más la vegetación. ¿Sí? Entonces tenemos un nivel en la profundidad de la Tierra, donde están actuando los planetas exteriores, ¿sí? Y un nivel en esta altura, hasta donde la relación de la atmósfera y la Tierra encuentran ese entre de las fuerzas etéricas y las fuerzas de la Tierra, ese espacio entre el cual se desarrolla la vida. Y esto ahora, si lo volvemos a mirar desde la geometría proyectiva, podemos comprender un poquito más. Bueno, gracias, Aldo. Bueno, Mariela, estamos en hora, no sé. Estamos en hora, y esto está muy bien, ahora ya llegó Luciana, pero esto, cada vez te superas más, Aldo. Bueno, gracias. Bueno, los dejo entonces. Esto es un tesoro, un regalo. Bueno, que lo hayas puesto así con los planetas. Bueno, Nos permite después avanzar de otra manera, sobre un terreno firme en el pensar, y no sobre un vaivén. Que tengan un buen día y nos vemos, no sé, el mes que viene, vemos, ¿eh? Nos vemos el mes que viene, ojalá.
si Dios quiere. Bueno, Gracias, chao a Aldo. todos. Gracias, Chao. Aldo, muy bueno. Gracias. Chao. Gracias. Bueno. Gracias. Chao.